Amén. Dios les Amén, bendiga. Vamos a ir a Señor. la palabra del Señor. Amén. El tema del día de hoy, bueno, vamos a continuar, hermano, hablando sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos comenzado hace un tiempo atrás ya. Y bueno, yo no iba a predicar lo que voy a predicar ahora, pero ¿saben qué? Que me puse a leerlo y me pareció un tema muy importante que no lo podía pasar por alto, hermano. Amén, Señor. Porque lo que vamos a hablar hoy en día es algo que está ocurriendo hoy en día, hermano. Amén. Y nosotros tenemos que anclar nuestra fe en Jesucristo. Amén, Amén. Señor. Entonces, Sí, Señor. tenemos que saber que los espíritus no mueren, hermano. Lo que ocurrió allá es lo que está ocurriendo hoy en día, hermano. Amén, Así que para eso Señor. tenemos que ir al libro de San Juan, capítulo 3. Amén. San Juan, capítulo 3, versículo 22. Tema para el día de hoy: Jesucristo o el mensajero. Tú escoges a quién seguir. Primera parte. Y vamos a leerlo a la luz de la palabra. Amén. Entonces el Amén. título para el día de hoy es Jesucristo o el mensajero. Tú escoges a quién seguir. San Juan capítulo 3, versículo 22. Entonces dice así la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. 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 Gloria a Dios. Hasta ahí dejaremos la lectura de su palabra. Vamos a orar. No, ya oramos. Sí, amén. Vamos a ir a la palabra entonces inmediatamente. Dijimos que el tema para el día de hoy es Jesucristo o el mensajero. Tú escoges a quién seguir. Ahora, ese título lo puse, hermano. Yo sé que este título va a traer mucha polémica, porque hay muchas personas que escuchan, hermano, me han llamado de diferentes partes, algunos muy contentos por los mensajes, pero siempre hay algo que a no todos lo podemos dejar contentos, por así decirlo. Así es, Amén, amén. pero a mí me encanta lo que se hace en este lugar, hermano, porque en este lugar es muy diferente, hermano. Aquí nosotros tomamos la palabra de Dios. Amén, Aquí nosotros Señor. tomamos la Biblia, hermano, y no nos alejamos de ella, hermano. Nuestro absoluto es la Biblia, Amén. hermano. Así Amén. es, Señor. La palabra de Dios que Amén. quedó sellada, hermano. Entonces nosotros nos basamos en eso, hermano. Y entonces hay personas, hermano, así como los fariseos que le han añadido, pues, hermano, y toman la Biblia para su propia conveniencia, hermano. El otro día estaba viendo yo cómo cada una de las denominaciones, son tantas, hermano, las denominaciones, cómo cada una de ellas se fue formando y cada una se formó nada más y nada menos porque tuvo una diferencia con la iglesia de la cual ellos salieron. Entonces, nosotros, hermanos, si nos aferramos a Jesucristo, si nos aferramos a su palabra, no tenemos que tener ningún problema, por así decirlo, porque estamos siguiendo la palabra, hermano. Amén. Amén. Entonces, la ley que Dios le dio a Israel, hermano, por medio de Moisés, a ellos los hacía un pueblo diferente al resto de los pueblos.
fíjense que ellos podían decir que tenían el así dice el Señor. Ellos podían decir que tenían la palabra de la hora, de que ellos eran un pueblo escogido. Mire, lo que dice Deuteronomio, hermano, para ellos era muy importante. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tremenda, hermano, promesa para el pueblo de Israel, hermano. O sea, Dios mismo le dice a ellos que ellos son un pueblo santo, que son un pueblo escogido, que son un pueblo especial, que son un pueblo aparte, hermano, más que todos los demás pueblos, hermano. Ahora, Dios les dio la ley a ellos, hermano, amén, y esa ley a ellos los hizo un pueblo diferente al pueblo de los cananeos, hermano, amén. Todos ellos entendieron bien el pacto desde el principio, pero ellos tenían la ley de Dios, ellos conocían la palabra de Dios, conocían el amor de Dios, conocían la misericordia de Dios, pero llegó un tiempo en que ellos abusaron, hermano, de la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se creían especiales para Dios, ¿se da cuenta? Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros estamos en la gracia de Dios, pero aunque estamos en la gracia, hermanos, tenemos que saber que también está la corrección de parte de nuestro Señor. Entonces ellos, el pueblo de Israel, la Biblia dice que ellos se convirtieron en un pueblo arrogante. En los tiempos de Jesús, para ellos la ley era más bien una ley moral, una ley superficial, hermano, donde tenían ellos las ceremonias mecánicas, vienen las fiestas, hay que celebrar las fiestas. Para ellos las fiestas eran ya algo mecánico, algo ritualístico. Y también, ¿por qué no decirlo, hermano? Los sacerdotes también se pusieron muy legalistas, dice la Biblia, y también traían, dice la Biblia, tradiciones extrañas. Entonces, yo lo que pasó es que ellos empezaron a añadirle a la ley que Dios les había dado, hermano. Le empezaron a añadir a la palabra de Dios. Entonces la ley estaba escrita en piedra, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces ellos estaban contentos con esa ley que estaba escrita en piedra, hermano. Y esa ley, hermano, como era una ley externa, ¿cierto? Esa ley los puso a ellos muy religiosos. Y no los hizo verdaderamente adoradores, sino que los hizo religiosos. Hay una diferencia, ¿se da cuenta? Porque la Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Entonces, la profecía decía que el Mesías traería un nuevo pacto. Amén. Y eso lo cambiaría absolutamente todo. Jeremías, hermano, un día profetizó. Y la profecía es tremenda, hermano. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, ellos tenían el pacto de Dios, ¿cierto? A través de la ley mosaica. Pero ahora dice la Biblia que Él traería un nuevo pacto, hermano. Amén. Entonces dice que ya la ley no estaría escrita en piedra, hermano, sino que ahora la ley estaría escrita en la mente. Y la escribiré en sus corazones, dice. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Amén. Entonces hay que saber, hermano, que la venida del Mesías nos muestra una superioridad, hermano, en el nuevo pacto. Amén. Entonces, ese nuevo pacto es muy superior con referencia a la ley. Entonces, veamos entonces las ventajas, porque hay ventajas, ¿es cierto? Por el nuevo pacto uno tiene que demostrar. Bueno, hermano Germán, pero ¿cuáles son las ventajas que hay sobre la ley escrita en piedra, sobre el nuevo pacto, ¿cierto? Entonces, en Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, pero ahora
Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Ve? Está diciendo Pablo que es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces Pablo dice que este nuevo pacto, hermano, es mucho mejor que el pacto anterior. ¿Por qué? Porque son mejores las promesas. Entonces, lo primero es que tenemos un mejor mediador. Porque si acabamos de leer, dice, pero ahora por tanto, mejor misterio es el suyo. ¿Cuánto es? Mire, mediador de un mejor pacto. ¿Se da cuenta? Y nosotros sabemos que ese mediador es el Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver otra cosa que también hace, ¿cierto?, el nuevo pacto mucho mejor que el anterior. Hebreos 10, 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Pero la sangre de Cristo sí quita los pecados Amén. completamente. ¿Se da cuenta que es un Gloria a mejor Dios. pacto? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la palabra de Dios, entonces, en este nuevo pacto no está escrita en piedra. Ni tampoco la palabra de Dios está escrita, sabemos que tenemos la Biblia, pero ¿de qué nos sirve tener la palabra de Dios en la Biblia, hermano? Amén. ¿De qué nos sirve tenerla en un folleto? Mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces aquí Pablo está diciendo que con Jesucristo la profecía de Jeremías llegó a cumplimiento en nuestros días. Amén. Gloria a Dios. Entonces, un mejor pacto, ¿se da cuenta? Amén. Y también podemos entender nosotros a la luz de la palabra que su palabra nos trae de muerte a vida. Así es. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, Amén. porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Amén. Entonces, nos damos cuenta entonces que ya, hermano, la palabra, hermano, nos lleva de muerte a vida. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Y también nosotros entendemos que el nuevo pacto con Cristo también nos hace libre. Amén. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos entender, hermano, que estamos en el yugo, hermano, natural, ¿cierto? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer tantas cosas, hermano. Los estudiantes tienen que ir obligatoriamente a la escuela. Después, cuando van a la universidad, tienen que seguir estudiando. Si no quieren seguir estudiando, se van a trabajar. Entonces, terminan nuestros años laborales, 60, 65 años, hermano. O sea, una esclavitud natural. Pero a la vez, somos libres en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Entonces Dios. nos damos cuenta que el cristiano sí tiene un mejor pacto, hermano. O sea, nosotros, mire, ponga atención a esto, tenemos mejor pacto que el pueblo judío. Amén. Amén. Y aquí está en pleno desarrollo el ministerio de Juan el Bautista, lo que nosotros acabamos de leer. Juan el Bautista está en pleno auge su ministerio, pero fíjese que a la vez está en pleno auge el ministerio de Jesucristo. Ambos están bautizando, uno está en cierto lugar, otro está en otro lugar, ¿cierto? Ambos están teniendo un ministerio, pero ¿qué es lo que simboliza que ambos estén en el ministerio? Lo que está simbolizando es la transición, porque Juan representa el pacto viejo y nuestro Señor Jesucristo representa el nuevo pacto. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente que la ley
era hasta Juan. Sí, amén. 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 Lucas capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente. Lucas 16, versículo 16, dice lo siguiente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que Juan el Bautista, él está representando, por así decirlo, la ley mosaica. Y nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, está representando la nueva ley, el Amén. pacto de gracia. Así es, Señor, Amén. amén. Y entonces nuestro Señor se encarga de decir, bueno, Juan, la ley llegó hasta Juan. Pero ahora mire, ponga atención porque dice lo siguiente. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ahora, si ustedes recuerdan, desde que estamos hablando de la bienaventuranza, desde que estamos hablando de Nicodemo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo está hablando del reino de los cielos. Amén. Él está hablando del reino de Dios, es anunciado. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, como que nuestro Señor Jesucristo, como que Él vino a dar un vuelco a todo lo anterior, hermano. Amén. Y Él empieza a hablar del reino de los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo empieza, hermano, a hablarle, ¿cierto?, a la gente sobre el reino de los cielos. En su encuentro con Nicodemo, le empieza a decir del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, ya no más ley, hermano. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Ya no más ley. Desde ahora, desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Así es. Entonces nuestro Señor Jesucristo apunta al reino de Dios. Así Amén. es, Señor, Al amén. reino de los cielos. Ese es su mensaje, hermano. Ese es el nuevo pacto. No el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. Amén. Y ahora ponga mucha atención, porque ese nuevo pacto es precisamente Jesucristo. Amén. Sí, Ese Señor. nuevo pacto es precisamente Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo ahora viene como un mediador. Usted sabe lo que es un mediador, Sí, ¿cierto? amén. O sea, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así es. Amén. Todo lo que pidáis al Padre Amén. en mi nombre os será dado. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, Él es nuestro mediador. Amén, hermano. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él es muy relevante, es lo más importante que hay para nosotros, para el Amén. cristiano, para el Sí, creyente, hermano. Señor, es verdad, mi Cristo. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente. Hebreos 12, 24 dice, a Jesús, mira lo que dice, el mediador del nuevo pacto. Amén. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así Amén. es, Señor. Amén. Entonces, Pablo nos enseña que Jesucristo, que Él llegó a ser el mediador, hermano, entre Dios y los hombres. Amén. En este nuevo pacto. Primera de Corintios, yo les traigo esta escritura para que podamos Amén. entender. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, mire, ponga atención lo que dice. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mire, ponga atención. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro mediador, entonces, ¿qué realmente es lo que es mediador? Ahora recuerden, el profeta dijo lo siguiente, cuando nuestro Dios mira a un pecador, dice la Biblia que los pecados son como la grana, Amén. son rojos, ¿cierto? Entonces, como la nieve serán emblanquecidos. Eso quiere decir que cuando Dios mira hacia abajo, hermano, entonces no nos ve a nosotros, hermano, rojos, ¿cierto?, como pecadores, sino que ve la sangre de Jesucristo. Y cuando ve la sangre,
rojo con rojo, entonces se ve blanco. Amén. Entonces la sangre de Jesucristo entonces queda ahí al medio, hermano, haciendo intercesión, hermano, diciendo, bueno, este es mi nuevo pacto, Amén. mi sangre, la sangre del toro de macho cabrío no tiene el poder como la tiene el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. ¿No es así, hermano? Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro mediador. Amén. Luego de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y su sangre derramada, como dice Pablo, es el nuevo pacto. Amén. Ahora, eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. La sangre es el nuevo pacto. Y con el nuevo pacto, entonces, ¿qué obtenemos? Vida eterna, pues, hermano. Amén. Con el nuevo pacto No, llegamos a gloria ser a Dios. eternos. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando leemos lo que estamos leyendo, hermano, en el libro de San Juan, nos damos cuenta que toda la gente se reunía, hermano, para escuchar a Juan, para ir a bautizarse. Ellos creían en el ministerio de Juan. Amén. El ministerio de Juan era un ministerio poderoso, hermano. Ahora fue un ministerio corto, hermano. Un ministerio tan corto que duró solamente unos 6 meses, nada más, un año. Hace un tiempo atrás yo prediqué sobre el ministerio de él. Él estuvo 6 meses predicando y los otros 6 meses estuvo en la cárcel y se acabó el ministerio de Juan. Pero el ministerio de Juan fue un ministerio violento, hermano. Fue un ministerio grandioso, hermano. Mire lo que dice en Mateo capítulo 3, hablando de Juan, hermano. Amén. Juan capítulo 3, versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, mire, toda Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Entonces vamos a ver la importancia de lo que era ser bautizado por Juan. Ahora, recordemos, hermano, que aquí está bautizando Juan para arrepentimiento, pero también está bautizando Jesucristo para arrepentimiento. Eso uno tiene que entenderlo, hermano. ¿Por qué cambia después? Con la muerte de Jesucristo, ahora cuando uno va a ser bautizado, uno se bautiza ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero antes de eso, ellos bautizaban solamente para arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, dice Juan, que Él viene bautizando con fuego. Yo bautizo con agua, pero Él bautiza con fuego. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora hay una diferencia en el ministerio. ¿Se da cuenta? Ellos, ahora pensemos, el pueblo de Israel, ellos no habían tenido profeta por más de 400 años, y Juan, con su predicación, una predicación potente, logró captar la atención de ellos. Entonces venían de todo Jerusalén, de toda Judea, de todos los alrededores, ¿se da cuenta? Y la Biblia, hermano, nos cuenta que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó sobre el ministerio de Jesucristo y también profetizó sobre el ministerio de Juan. Amén. Ahora, vamos a ver qué es lo que dijo Zacarías, el padre de Juan, sobre el ministerio de Juan. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 76. Aquí Zacarías, en Lucas capítulo 1, versículo 76, va a hablar sobre el ministerio de Juan el Bautista. Dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Se da cuenta? Ese era el ministerio de Zacarías. Amén. Esa fue la profecía, hermanos, del ministerio de Juan. Ir delante del Mesías.
y preparar sus caminos. Y el ministerio de Juan, hermano, captó, hermano, a la audiencia, por así decirlo. Amén. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que lo que dijo el profeta fue lo siguiente. Sus padres murieron a temprana edad. De hecho, la Biblia dice que Juan fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice la Biblia. Ahora, los historiadores, el profeta también dice que a los 9 años él fue llevado al desierto. Entonces, el papá de Juan el Bautista, él era sacerdote, él trabajaba en el templo. Entonces, ¿qué es lo que habría pasado con Juan? Juan habría sido llevado al templo y habría sido criado por los sacerdotes, hermano. Amén. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios lo tomó y lo sacó. ¿Por qué? Porque Dios mismo empezó a educarlo con su mensaje, hermano. No tenía que haber intervención humana, no tenía que haber intermediario, no tenía que haber hombre alguno que interfiriera en la predicación que tenía que llevar Juan el Bautista. He ahí, hermano, lo tremendo del mensaje de Juan, hermano. Por eso es que la gente se enamoró del mensaje de Juan, pues, hermano. Porque era un mensaje poderoso, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje de Juan, hermano, llegó, por así decirlo, a confundir, hermano, a mucha gente, hermano. Muchos pensaban que él, hermano, ¿quién eres tú? Eres el Mesías. ¿Se da cuenta? Mire, vamos un poquito a San Juan capítulo 1. Y ahí vamos a ver cuando a Juan le preguntan a él quién es, pues, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículo 19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué es que mandaron una comitiva tan importante a hablar con Juan? Así es. Porque podían haberlo dejado tranquilo, que haga lo que quiera, pero ellos mandaron una comitiva. ¿Saben por qué? Hay un misterio ahí. Así es. Porque no cualquiera podía, por así decirlo, bautizar. No, hermano, no era la cosa, ya ven para acá, yo voy y te bautizo. O vengan todos, yo voy a empezar a bautizar. No, 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 no. Fíjense que tenía que ser, el que bautizaba tenía que ser o un profeta o el Mesías. Nadie más podía bautizar. Oh, gloria a Entonces Dios. ellos estaban, el pueblo cuando vieron a Juan, ellos estaban confundidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué él está bautizando? Vayan y pregunten quién es él. Entonces Juan, hermano, lo tenía muy claro. Él sabía cuál era su posición. Amén. Pero los judíos estaban tan confundidos, hermano, con el precursor de la venida de Cristo. Ellos no sabían quién era, cuál era el papel que representaba Juan, hermano. Así es. Amén. Señor, amén. Entonces sigamos leyendo. Juan 1:21 dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. ¿Por qué el profeta? Porque ellos estaban esperando un profeta precursor, ¿se da cuenta? Así es, amén. Pero en este instante Juan el Bautista dice: no, no. Entonces le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Oh, Padre, amén. ¡Wow! O sea, ellos le estaban preguntando: ¿pero por qué tú estás bautizando? ¿Eres Así profeta? es, amén. ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres? Entonces Juan dijo: yo soy la voz de uno que Aleluya. clama en el desierto. Amén. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está hablando sobre una profecía que ellos conocían. Entonces ellos tenían que identificar. O sea, Juan no podía decir: hey, yo soy el que vengo para preparar
preparar el camino del Mesías. No, 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 sino que Juan está hablando en secreto, Sí, en amén. parábola, para que pudieran solamente entender algunos. Recuerden que Jesucristo hablaba en parábolas. Amén. Ahora, Juan sabía que estos hombres venían enviados de los sacerdotes, del Sanedrín. ¿Se da cuenta? Entonces Juan, ¿qué es lo que les decía a ellos? Serpientes, víboras. A Juan lo odiaron, hermano. Así es, Pero Señor. el pueblo, hermano, pero la gran multitud amaba a Juan, amaba su ministerio, hermano. Juan sabía que él no era el Mesías. Juan entendía y aceptaba claramente su papel de siervo de Dios. Amén. Amén. Él sabía cuál era su ministerio y él no deseaba absolutamente nada más. Solamente cumplir su papel para lo cual él fue enviado. Amén. Amén. Entonces, San Juan capítulo 3, versículo 22, que es el texto que estamos leyendo hoy en día, dice, después de esto, ¿después de qué? O sea, dice ahí, después de esto, mire, hay que saber, ¿qué es lo que ocurrió? Recordemos un poquito, nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén a la Pascua, Amén. ¿recuerdan? Amén. Él tomó un látigo, ¿se acuerda? Expulsó del templo a los comerciantes, expulsó a los cambistas, dio vuelta a las mesas, ¿cierto? Amén. Jesús, ¿qué dice aquí? Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que después de que Jesús subió al templo, después de que agarró el látigo y echó a toda esa gente, entonces nuestro Señor dijo, yo me voy de aquí de Jerusalén, me voy a la tierra de Judea, me voy. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Señor. ahora este libro de San Juan, la epístola de San Juan, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Sí, Ahora, el libro de San Juan, este es el último libro que se escribe, hermano. Este es el último. Entonces Juan está colocando en detalle lo que los otros libros no pusieron. Amén. Entonces el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera estos detalles, hermano, que son importantes para nosotros. Así es, Señor. Entonces la Amén. Biblia dice que Juan, él estaba bautizando también. Y Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, dice Juan 3:23, porque había allí muchas aguas, dice, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Así es, amén. Entonces quiero que vean algo que no tiene que pasarse por alto, hermano. Estos dos pasajes de que Jesús estaba bautizando y de que Juan estaba bautizando en el mismo momento, amén, se pueden dividir en dos secciones. Amén. En primer lugar, Juan el Bautista y el final de la edad antigua, o Juan el Bautista y el final del antiguo pacto, la ley. Amén. Y también podemos decir seguido por Jesús y el comienzo del nuevo pacto, la gracia. Amén. Entonces aquí hay dos varones que están trabajando simultáneamente. Los dos están bautizando, pero uno está representando al antiguo pacto y el otro al nuevo pacto. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Entonces, eso lo está escribiendo el apóstol Juan para que nosotros veamos, hermano, y analicemos lo que está ocurriendo en esos momentos. ¿Por qué? Porque lo que viene es importante. Ahora veremos lo difícil que es para los seguidores del mensajero precursor despojarse de su líder para seguir al Mesías. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Juan el Bautista y Jesús, ambos estaban bautizando. Juan el Bautista tenía una tremenda fama, pues hermano. ¿Se da cuenta? Amén. Y ahora nuestro Señor Jesucristo está comenzando su ministerio. La gente sabiendo que él había agarrado ahí en el templo y había hecho una limpieza, agarrando un látigo, hermano, echando a todo el mundo fuera. Y eso fue lo primero que hizo ahí en Jerusalén, ¿se da cuenta? Sí, amén. Entonces, el bautismo es
o era un acto de testimonio que ellos hacían para purificar sus cuerpos. Y ahora, ¿por qué ellos sabían de que solamente el Mesías y solamente el profeta podían bautizar? ¿Por qué no bautizaba, hermano, el sumo sacerdote en el Jordán? ¿Por qué no bautizaban los demás ministros en el Jordán? ¿Por qué no? Porque resulta que era un acto de testimonio que ellos daban para purificar sus cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban reconociendo que el Mesías ya estaba caminando en la tierra. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, ellos decían, es necesario que me prepare, porque si está el profeta bautizando, por aquí anda el Mesías. Gloria a Dios. Amén. Entonces ellos acudían a las aguas, ellos estaban acudiendo al bautismo porque entendían que el reino de los cielos había llegado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén. Y ellos estaban acudiendo al bautismo porque entendían, hermano, que tenían que prepararse. Amén. Señor, amén. Pero ellos entendían que solo el Mesías, ellos sabían que solo el Mesías o solo un profeta tenía la misión de purificar al pueblo. Amén. Amén. San Juan capítulo 1, versículo 24. Mire lo que dice ahí, porque tenemos que leer la Biblia con revelación para poder entender estas cosas, Amén. hermano. Amén. San Juan capítulo 1, versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Así es. Amén. Y le preguntaron a Juan, pues, hermano, aquí, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Se dan cuenta? Amén. O sea, los fariseos, ellos sabían que el único que tenía derecho a bautizar, o las únicas personas que tenían el derecho de bautizar, o era el Cristo, o era Elías, o el profeta. Por eso es que cuando fueron a Juan le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿por qué está bautizando? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Amén. Y aquí está Juan el Bautista, un profeta vindicado por Dios, bautizando. Y aquí está Jesús el Cristo, bautizando también. Ambos tenían el derecho para bautizar, ya que el reino de los cielos ya había llegado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vamos a ver lo que ocurrió allá. Se va a dar cuenta usted que está ocurriendo aquí hoy en día, hermanos. Amén. Dice Juan 3, versículo 25, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿De cuál purificación estamos hablando? Del bautismo. Amén. O sea, no cualquiera podía purificar al pueblo, tenía que ser o el Cristo, o el profeta, o Elías. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿quién tiene el derecho de purificar al pueblo? Si usted se da cuenta, no es Juan ni Jesús los que están discutiendo aquí. Sí, Oye, Juan, me corresponde a mí, tú tienes que menguar. Oh, Jesús, pero todavía mi ministerio no termina, déjame seguir bautizando. No, no, no. Son los judíos y los discípulos de Juan los que están discutiendo. Amén. Amén. Ahora, yo les quiero decir algo. Así comienzan los sismos. Así es. Amén. Así comienzan las denominaciones y las diferentes doctrinas. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ellos desvían la mirada. Tienen que seguir al que tienen que seguir, hermano. Amén, La Señor. audiencia de Juan, su profeta, estaba... los seguidores de Juan, para que me entienda mejor, ellos vieron que estaba disminuyendo la audiencia de Juan. ¿Se da cuenta? Entonces era preocupante para los seguidores de Juan,
ya que Jesús estaba cantando la atención. El ministerio de Jesús estaba creciendo, ¿se da cuenta? Pero el ministerio de Juan se había quedado estancado y ya estaba disminuyendo. Entonces empezó una disputa, por así decirlo. Mire, en San Juan capítulo 4, versículo 1, que está el siguiente capítulo, mire, dice claramente lo que ocurre. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos, mire, habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, los fariseos, ellos estaban observando a Juan y estaban observando a Jesús. Lo estaban observando a los dos, pero no creían en ninguno de los dos. ¿Se da cuenta? Pero sí los observaban. ¿Por qué? Pues bueno, a mi hijo, hermano, y a mí, hay mucha gente que observa nuestras predicaciones. Hay mucha gente, hermano, ¿sabe qué? Que yo estaba viendo el otro día, llamó un hermano, mi esposa es testigo. Amén. Hermano, excelente, ¿sabe qué? Que yo iba escuchando su predicación, iba llorando en la micro, hermano. ¿Se da cuenta? Amén, Señor, Estos mensajes sirven para algunas personas, Amén. pero hay otros que escuchan y simplemente empiezan a criticar nada más, pues, hermano. Amén. Escuchan para criticar. Amén. Y así eran los fariseos, hermano. Así Ellos iban a los cultos o a los bautismos de Juan o a las predicaciones de Juan a puro criticar. Así Iban a las reuniones de Jesucristo y a puro criticar. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Entonces, ya los ojos estaban puestos en el Mesías, más que en Juan el Bautista. Pero los seguidores de Juan el Bautista no estaban dispuestos a dejar el liderato de Juan. Ellos querían que el ministerio de Juan subiese de nivel nuevamente. Miren lo que ellos le dijeron a Juan. San Juan capítulo 3, versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, o sea, ellos ni siquiera nombran el nombre de Jesús. Sí, Lo amén. conocían, Amén. pero ellos eran tan envidiosos, eran tan celosos, que ni siquiera querían nombrar a Jesús. Mire, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, eso significa maestro. Maestro, sí, amén. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Ellos conocían el nombre, ¿se da cuenta? Así es, amén. Bautiza y todos vienen a él. O sea, ellos le llevaron un cagüín. ¿Se da cuenta? Ellos le llevaron un cagüín. Lo que está ocurriendo ocurre simplemente porque las personas siguen a un líder puesto por Dios en vez de escuchar lo que ese predicador está diciendo. Oh, yo amo tanto a ese pastor, yo amo tanto el ministerio, pero no escuchan la predicación. Ahora, estos que están aquí hablando debieran haber escuchado a Juan con mayor atención. Sí, amén. Porque Juan siempre apuntó a Jesucristo. Amén. Juan siempre dijo, yo no soy el Amén. Cristo. Amén. La gente se sentía tan embobada, hermano, por la predicación de Juan que ni siquiera le ponían atención. ¿Se da cuenta? Amén. Juan sabía quién era él y también sabía quién era Jesús. Juan no iba a entrar en disputa por quién tenía mayor ministerio, porque Juan sabía que él solamente era el mensajero enviado, hermano, a preparar el camino. Amén. Pero sus seguidores, muchos de ellos estaban muy confundidos. Y eso pasa hoy en día, hermano. Así es, Al Señor. parecer, los discípulos envidiosos de Juan veían a Jesús como un competidor. Así es, amén. Bueno, Jesús tiene otro ministerio nada más, pero nosotros tenemos el ministerio de Juan. Ellos ni siquiera querían mencionar su nombre. Y ellos veían que Jesús obtenía popularidad a expensas de Juan. ¿Por qué a expensas de Juan? Porque Juan apuntaba a Jesucristo, al Mesías. ¿Se da cuenta? Amén. Juan siempre apuntó a Jesús como el Cristo y ellos no lo entendieron. Y eso hoy en día está ocurriendo, hermanos. En todo ámbito, en toda dimensión está ocurriendo eso. Así es, Señor. Se está dejando de lado a Jesucristo.
¿Por qué? Por seguir a sus líderes. Amén. Y sus líderes ni siquiera son escriturales, hermanos. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Qué error? Bueno, ese es el engaño de este tiempo del fin, hermano. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían en este tiempo falsos ungidos, falsos Cristos, falsos Mesías que engañarían, dice. Engañarían a todos aquellos que no estuviesen escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Así es. Bueno, Señor. San Juan Amén. capítulo 1, versículo 29, mire lo que dijo Juan delante de toda la gente. Dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios Amén, que quita el Señor. pecado del mundo. O sea, Juan estaba citando escritura, hermano, diciendo que él era el Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Ellos no estaban poniendo atención a la predicación, al ministerio de Juan, hermano. Veamos qué dice Juan a sus discípulos. San Juan capítulo 3, versículo 27. Miren lo que Juan les va a decir. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, estas son palabras de humildad, la de Juan el Bautista, hermano. Él está diciendo, en otras palabras, yo no puedo ser más grande de lo que Dios me ha hecho. Mi ministerio tampoco puede ser superior de lo que Dios quiere que sea. ¿Se da Así es. cuenta? Amén. Ahora, Juan, él afirmó y aceptó su papel como subordinado. Juan sabía que él venía para preparar el camino del Mesías, no para ser el Mesías. Dios soberanamente le había concedido, eso es lo que está diciendo Juan, Dios soberanamente me ha concedido el ministerio que tengo actualmente. Juan les recuerda sus predicaciones. Escuchen, pongan atención. El ministerio que yo tengo es de preparar el camino nada más. Así es. Amén. Señor. Amén. Ahora, miren lo que dice Juan, San Juan 3, 28. Miren lo que dice. Vosotros mismos me sois testigos, mire, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Miren lo que está diciendo Juan. ¿Cómo ellos no se pudieron dar cuenta, hermanos, si Juan había dicho todo eso en sus predicaciones? Juan los está reprendiendo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, duro de servir? Así es. Amén. ¿Por qué? Porque la gente no pone atención. La gente de repente está en un culto y está pensando en cualquier cosa, Es verdad. pero no Señor. poniendo atención a la palabra, hermanos. Es verdad, Señor. Qué tremendo, hermanos. Amén. Qué tremendo, hermano. De repente cuando yo fui invitado, hermano, a un culto por ahí, hermano, era un culto online, hermano, como muchos de los hermanos que están ahí conectados. Fíjese que en ese culto, hermano, se hacía de todo menos escuchar la palabra. Se preparaba el café, iban a la cocina, otros estaban con el celular, hermano, otros estaban conversando, otros estaban practicando en el órgano, me recuerdo yo. Y así, hermano, otros estaban en la mesa, oye, ¿cómo les fue? Oh, no, sí, sí. Y estaban predicando, hermano, y de repente le avisaron, hoy van a salir ustedes, van a salir. Y todos se pararon, hermano, y empezaron a levantar las manos, amén. Eso se llama hipocresía, hermano. Amén. Eso se llama hipocresía. Y es eso lo que estaba ocurriendo en los cultos de Juan el Bautista. Amén. Juan les estaba diciendo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Entonces Juan empieza a reprenderlos a ellos. Vosotros mismos me oísteis, me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. En otras palabras, ustedes no están poniendo atención. Así es. En otras palabras, ustedes no vienen para acá, pero no ponen oído. Ah, Padre. Gloria a Dios. Juan los está reprendiendo. Ellos no pusieron atención a su mensaje. Juan no había dicho nada que pudiera crear un malentendido sobre su rol como profeta. Al contrario, Juan siempre había dicho que era el precursor del Mesías y no el Mesías.
Así es, Señor. Entonces, el éxito de este lugar, hermano, en donde estamos, hermano, donde somos tan poquitos, es que nosotros no seguimos el ministerio de Valparaíso, sino que nosotros seguimos a Jesucristo, Amén, hermano. amén, gloria a Él Dios. es nuestro Mesías. Amén, sí, Él es, Señor. hermano, Amén. nuestro Redentor, Amén, hermano. sí, Amén. amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, Amén. gloria a Dios. Entonces, fíjese que ese error que hubo en los días de Juan el Bautista, ese error también lo tuvo en los días de Pablo, hermano. Sí, amén. Oiga, Pablo era tan famoso, hermano. Fíjese que Pedro era tan famoso, hermano. Oye, Apolos. Oiga, dicen que las predicaciones de Apolos eran tremendas. Era un hombre, guau, 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 guau. Él era un evangelista, hermano, que tenía unas tremendas predicaciones. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente. Porque he sido informado acerca de vosotros, acerca de los de Corintios, ¿se da cuenta? Amén. Hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es lo que es contiendas? Divisiones, ¿se da cuenta? Amén. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, Amén. y yo de Apolos, y yo de Cefas. Cefas es Pedro, y yo de Cristo. O sea, habían algunos que seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otros a Pedro y otros a Cristo. Estaban todos divididos, hermano. Amén, Señor. Tremendo, hermano, la cantidad de ismos que habían. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Oh, mi Cristo, aleluya. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Oh, mi Señor. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Oiga, qué tremendo, hermano. Tremendamente. ¿Cómo es que hoy en día hay muchos que bautizan en cualquier nombre menos en el nombre de Jesucristo? Así es, Señor. Amén. Qué tremendo, hermano. Amén. Tienen la palabra de Dios, pero como no hablan la Biblia, entonces no entienden la palabra. Así es, Padre. Yo fui a Amén. una iglesia, hermano, donde el pastor, hermano, que me perdonen lo que voy a decir, pero era un ignorante escritural. Amén. Tenía 30 años de ministerio y no conocía la Biblia. Amén. Así es, Cuando Señor. subía él, hermano, subía con una cantidad así enorme de Oye. folletos del profeta, pero no subía con Biblia. Era para demostrar, yo tengo conocimiento, pero de Biblia no tenía nada de conocimiento, hermanos. Así es, Señor. Y la Biblia es nuestro absoluto. Amén. Amén. Palabra, sí, Entonces, ese espíritu, hermano, que hubo disensión entre los de Juan el Bautista, hermano, que tenían celos con esos judíos, esas disputas que hubo en Corintios sobre Pablo, sobre Apolo, sobre Cefas, sobre Cristo, ese espíritu hoy en día sigue gobernando a muchos. Señor. Amén, Señor. Qué Amén. tremendo, hermano. Y quiero decir algo, si ellos no despiertan, van a perdición. Es verdad. Así de Padre. simple. A Juan no le preocupaba cómo crecía la popularidad, por así decirlo, de Jesús. No, hermano, sino que él veía que el ministerio de Jesús estaba creciendo como un cumplimiento profético, hermanos. Amén. Amén. Entonces, lejos de molestarlo, a Juan le producía gozo, alegría, hermano. ¿Por qué? Porque Juan había preparado el camino. O sea, en otras palabras, no en vano, Señor, está tu ministerio creciendo. Amén. Y no en vano me enviaste, Señora, a este humilde siervo para prepararle el camino. O sea, Juan tiene que haber estado feliz, hermano. Amén, Jesucristo. Amén. Señor. Pablo dice que el que se abandera por uno o por otro bando, que no sea Cristo, es un carnal. Así es, Señor. Amén. Oh, yo estoy con el ministerio de este. Oh, yo estoy con el ministerio de este otro. No, hermano, yo defiendo al pastor porque... No, hermano, usted no tiene que defender a hombre alguno. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente.
porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos? Así es, Señor, amén. Cada uno de nosotros tenemos que ser Jesucristo céntrico. Amén. Él tiene que ser, hermano, Amén. nuestro absoluto, hermano. Amén. Él es nuestro norte a seguir, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, sino a Jesucristo. Amén. Él es Dios. nuestro fundamento, hermano. Gloria a Dios. Él es nuestro absoluto. Gracias, Padre. Gloria a Dios para Señor. siempre. Ahora, la revelación de Juan es tremenda, hermano. La revelación de Juan es muy clara, hermano. Él cuando comienza a hablar a sus seguidores, le empieza, hermano, a hablar de una forma de parábola, pero que para nosotros es muy entendible, hermanos. Juan 3:29. Miren lo que dice Juan. Capítulo Juan, versículo 3, versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo. Usted ya entiende lo que estamos hablando, ¿cierto? Amén. 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 Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Mire cómo Juan dice que él está contento, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el esposo, el cual es Jesucristo, él tiene a la esposa. Amén. Por eso es que la Biblia habla de la esposa del Cordero. Amén. El espíritu y la esposa dicen, ven, tremenda revelación de Juan. Sí, amén. ¿Dónde la aprendió él? ¿En el seminario? No. ¿Dónde la aprendió él? ¿En el Sanedrín? No. No. El Espíritu Santo lo estaba guiando Amén. porque Gloria a él Dios. sabía que nosotros entenderíamos en este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios Sí, para Señor, siempre. amén. Oh, gracias, Entonces, Padre. Juan, él nunca asume el papel del esposo, sino que Juan, él dice, yo soy el amigo del esposo. Amén. Es como hoy en día diríamos el padrino de boda, ¿se da cuenta? Así es. Gloria a Dios para siempre. Entonces, él se describe personalmente como el amigo del novio. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Juan nunca se vio como un rival, hermano, Amén. con Jesucristo, Amén, porque sabía Señor. que Jesucristo, él era el esposo. Amén. Gloria a Dios para Dios. siempre. Entonces, ¿cómo termina Juan? Juan dice, el gozo de Juan está cumplido cuando ve que las multitudes lo dejan a él y siguen a Jesús. Amén. Y eso a Juan lo pone contento. Amén. Eso a Señor. Juan lo pone contentísimo, hermano. Fíjese que en una oportunidad, hermano, un joven me llamó por teléfono y me saludó, qué sé yo. Me dijo, hermano, ¿por qué no me viene a visitar? Yo, claro, lo fui a visitarlo, pues, hermano, porque yo trabajaba por ahí cerca. No miento, yo fui a un hospital de Viña, hermano, y ese joven trabajaba por ahí cerca, a hacer unos trámites de la operación de mi papá hace años. Y entonces pasé, hermano, saludé al hermano, estuvimos conversando media hora, me fui, tomé la micro, me vine. Oiga, al otro día me llama el pastor del joven y me dice, oiga, hermano, ¿por qué usted fue a visitar al hermano tanto? Yo le dije, ¿por qué, hermano? ¿Cuál es el problema? No, porque resulta que él se reúne conmigo, pues él es de mi oveja. Yo le dije, oiga, hermano, le dije yo, ¿qué está pasando con usted? Le dije yo, las ovejas son de Cristo. Amén. Las ovejas no le pertenecen ni a usted ni a mí, le dije yo. Amén. Las ovejas son de Cristo. Entonces existe ese celo, ¿se da cuenta? Amén. Los hombres se creen dueños, se creen el esposo, pues hermano. Si hoy en día los ministros dicen que son la puerta, eso significa que ellos se creen el esposo, ¿se da cuenta? Oh, Padre. Entonces Juan, él pudo reconocer y decir, mi gozo está cumplido cuando él ve que la gente siga a Jesucristo. No Amén, importa Señor. dónde vaya el maestro. Jesús dice, voy a tal lugar y le siguen. Oh, Juan el Bautista. Oh, qué feliz estoy
Qué gozoso estoy porque lo están siguiendo a él, hermano. Amén. Esa es la alegría que Juan reclamaba para sí. Así es. La alegría del amigo del esposo. ¿Se da cuenta? Amén. Cuando uno, hermano, tiene un amigo y dice, me voy a casar, estoy tan feliz porque me voy a casar. Amigo, si tú estás contento porque te vas a casar, yo me pongo contento por ti también. Amén. Porque te deseo toda la felicidad. ¿Se da Así cuenta? es, Señor, amén. Entonces, Amén. si usted se da cuenta, el que está organizando el matrimonio, ¿quién es? Es Juan. Es Juan. Juan está diciendo, ahí está el esposo. Y ustedes que son la esposa, síganle a él. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, hermanos, San Juan capítulo 3, versículo 30 dice, con esto terminamos el día de hoy, dice, Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Entonces, lo que Juan acaba de decir, fíjese que ningún otro profeta lo dijo. Así es, Así es, Señor, Señor. amén. Esto es demasiada humildad la de Juan el Bautista, Es hermano. verdad. Es demasiada Es humildad, verdad, hermano. Señor. Esa humildad nos sorprende, hermano. Es necesario que su ministerio crezca y que el mío baje, que el mío llegue a nada. Oh, Señor, amén. Oh, Oh, gloria a hermano, Dios. Amén, eso es Señor. lo que lo hace grande a Juan. Amén, Por eso es que Señor. Jesús cuando habló de Juan, él dijo, no ha nacido otro igual a Juan. Amén. ¿Por qué? Porque Juan hasta lo último mostró grandeza, hermano. Amén. Juan entendió que no había razón para que la gente lo siguiese a él. ¿Para qué me van a seguir a mí? Ya mi ministerio ha concluido. Yo tengo que menguar, pero el ministerio de él va a crecer. Hermano, hermana, quiero ir a su iglesia. Fíjese que yo vengo de tan lejos. Hermano, no. Mire, busca una iglesia cercana ahí donde se predique la palabra. Eso no es ser egoísta, hermanos. Amén. Eso es decir, usted siga a Jesucristo nada más. Amén, No importa Señor. dónde usted vaya. Si usted va buscando a Jesucristo, Amén. está todo bien. Amén, Gloria a Señor, Dios para amén, siempre. sí, Padre. Entonces la pregunta es, ¿en dónde quiere estar usted, hermano, hermana? ¿En qué lugar quiere estar? ¿Usted quiere quedarse al lado del mensajero o usted quiere quedarse y seguir a Cristo? Amén, Es esa la Señor. pregunta. ¿A quién quiere usted seguir? ¿Al mensajero o a Jesucristo? Señor. Con eso lo dejo. Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios le bendiga grandemente. Amén, amén, Este amén. tema lo vamos a continuar el domingo con la ayuda de Dios. Amén. Así es que Señor. Dios le bendiga. Recuerde, el tema del día de hoy es Jesucristo o el mensajero. Tú escoges a quién seguir, la primera parte. Amén. Entonces ellos tuvieron que decidir. Así O es. se quedaban con Juan, o sin Juan, o seguían a Jesucristo. Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar Amén. al Señor.